Con la metafísica ocurre un tema que es complejo y que a estas alturas ya no sé si se pueda resolver. Yo creo que habrá un futuro donde observarán o leerán lo que se habla hoy en día en este tiempo de metafísica y se reirán de nosotros. Y que tiene que ver también con un problema que tiene mucha gente para ponerse en contexto, para poner las palabras en contexto. A mí me gusta dar el ejemplo con la palabra democracia, que cuando a mí me tocaba hacer clases de ciencia política en la Chile, me causaba conflicto cuando tenía que enseñar la política de Aristóteles y la República de Platón. Porque con los alumnos tenía que discutir lo que hablaban ellos como cuando hablaban de democracia. Pero era muy difícil, si no imposible, que los estudiantes se pusieran en el contexto histórico. Porque imaginen que yo les describo una sociedad donde vota el 18% de la población, que tiene esclavos, donde las mujeres no tienen derecho a voto. ¿Ustedes me dirían que eso es una democracia? No. Pero eso era la griega, perdón, eso era la Grecia eh, de Pericles, el gran demócrata. A eso se referían ellos cuando hablaban de democracia. Y cuando uno lee el concepto de democracia en Aristóteles, en Platón o en los otros autores clásicos, de eso está, de ese tipo de democracia, está, es decir, de cómo la aristocracia griega de la época gestionaba el poder entre ellos. Eso era el demos, eso eran los que podían ser ciudadanos, gente con esclavos. La palabra, ok, incluso podríamos decir es la misma. Hay derivaciones lingüísticas ya, pero digamos que la palabra es la misma. Pero en el contexto quiere decir cosas totalmente distintas. Y cuando uno lee cosas como la metafísica de Connie Méndez, te describen mundos de fantasía, de ficción, unas cosas sin el más mínimo sentido. O sea, ok, podríamos decir que son metafísicas porque evidentemente son cosas que no están en el mundo físico. Son cuestiones imaginarias, sin sentido incluso, sin ninguna fuente. Pero eso no es a lo que se refería. De hecho, aquello que está más allá de la física, que eso vendría a ser una traducción de metafísica. Según la historia de la filosofía, esto lo considero más una anécdota, no creo que haya ningún antecedente real para que podamos afirmar el origen que se le da a la metafísica, que supuestamente Andrónico de Rodas, que era de la escuela peripatética, y por si acaso yo de repente diga peripatético y creen que la gente está diciendo, no, esos patéticos. No, peripatéticos quiere decir algo así como los que caminan. Y es que dentro de Aristóteles y compañía tenían esta costumbre de reflexionar caminando. Iban caminando y eso se refiere, además que en el peripatos, pero bueno, a eso se refiere, a eso son los peripatéticos y los que continuaron el desarrollo de las escuelas de la filosofía aristotélica eran conocidos como los peripatéticos. Y Andrónico de Rodas habría estado encargado de organizar los textos de Aristóteles y supuestamente tenía un montón de textos que no sabía cómo, en qué parte de la biblioteca ponerlos, así que los puso después, donde estaban los textos de física, así que estaban más allá de la física y por eso es metafísica. A mí lo que me parece más curioso de que se le llame metafísica es que
Aristóteles le pone nombre. Esto dice filosofía primera. Y lo dice con una intención directa. De hecho, hablar de la metafísica en realidad como filosofía primera tiene mucho sentido. Porque es lo primero que hay que definir. Es la primera frontera que divide el conocimiento, ahora sí, digamos, de la physis. Y no estamos, cuando hablo de physis, bueno, estoy diciendo physis para que no se confunda la física como la entendemos hoy en día. Physis en griego se refería a la naturaleza. La primera vez que aparece la palabra es en la Odisea, la primera vez que aparece. El antecedente más antiguo que conservamos, el registro más antiguo que conservamos es en la Odisea, cuando Hermes le entrega a Heracles el conocimiento sobre una planta para defenderse de una brujería y le habla de las propiedades de la planta y de la fisis de esta planta. Es la primera vez que lo tenemos. Así que cuando se hablaba de física en los textos clásicos, no se están refiriendo a la física como la entendemos hoy en día. Ay, los viles ingenieros nuevamente, porque me ha tocado ingenieros que hablan, que entienden la física que mencionaba en los textos clásicos de la misma forma como se entiende hoy en día la palabra física. Es un caso peor en este caso de las diferencias, los anacronismos del entendimiento de la palabra democracia que les estaba mencionando. La metafísica en realidad lo que busca es lo que en filosofía hoy en día llamamos un entendimiento ontológico y que tiene varias limitantes. De hecho, el conocimiento ontológico, que lo que es en tanto es. Ya después vendría la epistemología, que es cómo entendemos aquello que es. Pero entender algo como lo que es en tanto es un imposible. Es una aporía. Las aporías en la filosofía es aquello que uno asume que no va a poder resolver. Puesto que el entendimiento de una cosa no depende de la cosa, sino que depende del observador. Cuando, por ejemplo, James von Foster ponía el ejemplo del hormiguero, y cuando hablamos de que las hormigas están organizadas, la organización no es un atributo propio del hormiguero, sino que esa atribución se la da el observador que observa o crea en su observación estas relaciones y dice, ahí hay organización. Las hormigas están haciendo lo que están haciendo. Ellas no dicen, estamos organizadas. No, es una atribución que le da a alguien. Eso incluso podemos observarlo en nuestra vida cotidiana. Para un observador, una persona será fea y para otra será bonita. La fealdad o la belleza de cualquier cosa no depende de la cosa, sino del marco de referencias que tiene el observador que la está calificando y le está atribuyendo esta belleza o fealdad. Y, por ejemplo, y que es una cosa que es quizás de lo fundamental, de las carencias que más se notan cuando uno entra, y voy a poner un pésimo ejemplo, a los grupos de debate metafísico o místico o ocultista en Facebook. Porque se ponen a describir las cosas en base a sus accidentes. En la metafísica Aristóteles se plantea la teoría de la sustancia. Porque Aristóteles se está preguntando qué es lo que es. O sea, cuando yo observo esta pluma, ¿qué hace a esta pluma ser pluma?
y plantea una serie de atributos que son accidentales, es decir, que no son sustanciales a la pluma. La dimensión, que sea más larga, que sea más corta, que sea más ancha, ¿eso la hace dejar de ser una pluma? No. Ergo, no son atributos que sean propios de la sustancia que la hace ser pluma, son accidentes. La relación, no sé, esta pluma es mía. Y eso hace que si es de alguien más, le quita su sustancia de pluma. Tampoco. Entonces, y me estoy acordando de un caso cuando se me ocurrió publicar en un grupo que era supuestamente de Magic. Así que, y se me ocurrió publicar el video donde critico estos supuestos senderos de la mano izquierda. Y salieron un montón de defensores de la mano izquierda. Se supone que dentro de esa falsa clasificación, Magic no es mano izquierda, pero bueno, ¿quién entiende? Y salió, de hecho, uno de los administradores del grupo y a zanjar, porque a decir que era mano izquierda y que era mano derecha, dando solamente características accidentales, o sea, cosas accesorias, lo que demuestra la incapacidad de describir la sustancia de aquello que se busca describir. Y si nos fijamos en cómo se discuten los temas espirituales hoy en día, alguien te va a decir, no, que eso es del cristianismo. Y porque por el solo hecho de pertenecer al cristianismo es inválido. No, que eso es satánico, por el solamente... O que, no, es que eso lo dijo tal persona y tal persona es así. Siempre se están discutiendo los temas laterales, los temas accesorios, los temas accidentales. Y que muchas veces incluso caen en valoraciones éticas o morales o incluso estéticas. Muchas veces es porque no me gusta. Y la gente al gusto, a eso que me gusta o no me gusta, le da una categoría de validez diciendo, no, es que no me vibra. O sea, no te gusta, ok, no te gusta. Pero darle a tu gusto una calidad de atributo de validez o que tenga una connotación que vale para todos, no le veo la profundidad. De hecho, eso es lo que falta, profundidad. Se quedan en el encima. De hecho, la metafísica, hay otra cosa que me parece muy curiosa de cómo es entendida, cómo es tomada. Porque se entiende algo esotérico por la metafísica. Y es que, y esto se lo escuché hace mucho tiempo, escuché a algún ocultista caer en este error, hablando de los textos esotéricos de Aristóteles, porque Aristóteles era un esoterista, porque nosotros tenía una literatura esotérica. De hecho, les voy a decir más. De Aristóteles solo conservamos textos esotéricos. Ay, es muy divertido. Hay textos exotéricos, que son textos para el público. Es decir, tenemos antecedentes de que Aristóteles efectivamente escribió libros, decimos hoy en día, que en ese tiempo no era el formato, pero escribió libros para divulgación. Eso sería literatura exotérica. Lo que conservamos de Aristóteles no es ninguno de esos textos. Las cosas que publicó para ser leídas no conservamos ninguno. Si no estoy muy desactualizado, la teoría más aceptada dentro de la filología es que los textos que conservamos de Aristóteles habrían sido las notas con las que él impartía sus clases. Son sus apuntes para dar charlas o conferencias.
Así que al no ser textos para su difusión pública, sino que solamente para el uso personal, son esotéricos, no exotéricos. O, por ejemplo, también puede ser que hayan sido textos solamente para sus estudiantes o para sus círculos internos de la escuela. Ay, del liceo, la academia, siempre se me confunden eso. Pero bueno, a eso se refiere con que es literatura esotérica, no que te esté hablando de demonios y cosas. Aunque bueno, hay cosas más interesantes si nos metemos a los grimorios medievales, donde hay varios textos que son ahí atribuidos a Aristóteles, a Platón y a otros filósofos clásicos, que, que ni siquiera pueden ser considerados apócrifos. Es cosa de revisarlos y uno rápidamente se da cuenta de que no tienen nada que ver con el estilo en el que escribían ni con el resto de su pensamiento. Así que no, la atribución es espuria y que tiene que ver con otro sentido, porque, o sea, con otro contexto cultural e histórico. Esta cuestión egocéntrica que tenemos hoy en día del autor de esto lo escribí yo, esta obra la compuse yo, este poema lo escribí yo. En ese tiempo no estaba instalado. De hecho, eso de la obra original y el creador, que es una cosa a la que le damos mucho valor hoy en día, no era un valor en aquella época. De hecho, incluso todo lo contrario. Una obra era más importante si era inspirada por las musas o por los dioses. Y muchas de estas obras también se le atribuían a otros autores, seguramente, porque quien las escribió dijo, ok, luego de haber leído estas obras de Aristóteles, yo puedo, o sea, en mi mente emergen estos otros pensamientos, pero que yo no los tenía, por lo tanto no son míos, se los atribuyo al autor que los inspiró y le ponían Aristóteles. Me recuerda a un amigo, Johan Adiranov, muchos saludos, muchos cariños, que fue quien escribió las caligrafías que ustedes cuando ven el logo de Escuelas Yenken, Johan Adiranov escribió esa caligrafía y me comentaba que le llamaba mucho la atención el hecho de que la letra carolingia, nombrada por Carlomagno, que era analfabeto, y yo me acordaba del canto gregoriano cuando el Papa Gregorio era sordo. Pero bueno, todos estos errores ocurren porque la gente que tiene la principal tribuna hoy en día en los temas propios de la espiritualidad es gente muy ignorante. No tengo ningún tapujo en decirlo. Bueno, está la otra opción, que en realidad sí hayan leído filosofía, que sí hayan estudiado estos temas y que lo que estén haciendo es intencionalmente engañar a la gente. Prefiero guardarme la inocencia de pensar de que son ignorantes y que por eso hablan esa sarta de estupideces. Y eso ha hecho que las bases en las que se basa todo esto estén muy deformadas. Por ejemplo, cuando hice este video de la energía, y uno piensa en la energía de Aristóteles, que también está en la metafísica, está el tema del acto y la potencia. O sea, la energía es lo que se actualiza. Hay un montón de cosas posibles, están en potencia, podrían llegar a ser. Pero de todas esas posibilidades se actualiza esta. ¿Por qué esta y no otra? Y claro, de ese pensamiento alguien dice, ya, ¿y por qué yo estoy viviendo esta realidad y no otra? Y ahí empiezan a sacar estos pensamientos brujeriles de cambiar mi realidad con una serie de actos místicos. Cuando la profundidad del pensamiento tiene que ver con otra cosa. No tiene que ver con cómo tú evalúas
la calidad de vida actual que tienes. Tiene que ver con cuestionarse cosas más profundas para llegar a ese límite que divide el mundo de la metafísica, el mundo de lo trascendente, con el mundo de lo inmanente. Tenemos que retomar estos temas. Por eso mi invitación siempre es volver a los clásicos. El siglo XX se ha llenado de una falsificación de la metafísica, que la ha llevado a transformarse en un género literario de ficción vendido como verdad. Ejemplos de ello y que son las grandes ventas como Argüelles, que nunca entendía a los mayas, ¿no? Él canalizó a los mayas cósmicos que vienen de las Pléyades, como, no sé, Castaneda, que Don Juan claramente nunca existió, y si existió nunca fue un chamán yaqui, porque se conoce las costumbres de los yaquis, nada de lo que dijo tenía que ver con esto otro, o estas religiones que parten de los libros, de las novelas de Paul Christian, donde se habla del tarot egipcio. Hay que saber distinguir realidad y ficción. Yo no tengo nada en contra de la ficción, es entretenida, me gusta. Cuando necesito dejar de pensar, me gusta ver películas y series de superhéroes, pero no las confundo con mi pensamiento espiritual ni metafísico. Voy a seguir desarrollando estos temas, pero les pido de todo corazón, y por el bien de la magia, si no es por mí, es por la magia, que se cuestionen este tipo de cosas y tengan por seguro que si ese pensamiento, y voy a poner, esa creencia que tienen sobre la magia es simple y fácil de entender y te hace sentir bien, es porque está equivocada. La magia, el entendimiento de la magia te lleva a cuestionar las bases mismas de la realidad, que es lo que hace la metafísica. Y eso nunca es cómodo, nunca lo es. Porque para sentirnos cómodos, la realidad tiene que ser estable. Cuando te la cuestionaste, ya todo lo que es podría ser de otra forma. Y eso te lleva a la incertidumbre, y la incertidumbre nos hace sentir incómodos. La magia no es simple. Como alguien que me reclamaba que yo hablo en palabras muy complejas. Lo siento, pero incluso en el imaginario, ¿qué está haciendo el mago siempre? Estudiando, está entre un montón de libros, investigando. No son cosas que las sentí, se me ocurrieron y por tanto son verdad. No, se está siempre investigando, siempre se está uno cuestionando. En la metafísica no tenemos respuestas definitivas, para bien o para mal, pero así es. Espero que esto los invite a investigar más y nos vemos en otro video. Peucayal Compuche.